Buenas noches a todas las personas que están aquí reunidas. Les doy la bienvenida a esta capacitación. Les doy las gracias por sacar el tiempo y poder estar aquí con nosotros compartiendo. Bueno, esta información que se les va a brindar es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque vamos a tratar temas que tienen que ver con el mercado en sí. ¿Listo, muchachos? Vamos entonces a arrancar. Ya dimos 10 minuticos de espera. Vemos ¿qué? Vemos que ya la están entrando aún más personas, pero listo. Ya no podemos esperarlos a ellos. ¿De qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar justamente de un tema que es muy importante y es ¿cuál? El tema de la psicología de mercado bajista. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Hay muchas cosas que están sucediendo actualmente en el mercado y tenemos que analizarlas, tenemos que hablarlas y tenemos que compartirlas no solamente con la parte comercial, sino con clientes y con todos aquellos que tienen que ver con nuestra empresa, nuestros productos y el negocio en sí. Lo que les voy a hablar tiene que ver mucho de lo que se vivió en años anteriores a lo que estamos viviendo actualmente. Y vamos a dar algunos ejemplos de lo que vivimos en otro tipo de mercados con referentes a qué? A mercados bajistas o mercados de invierno, que en sí son mercados donde hay mucho temor, hay mucho desazón, ¿sí? Y es algo importante que se tiene que tratar y se tiene que tocar. Aquí nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo con Bushido. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Bushido? Nuestro propósito es acumular activos, ¿sí? De pronto hay clientes en este momento que todavía no se ha hablado con ellos, pero se va a hablar con ellos, los cuales tuvieron afectaciones por Luna. Ya vamos a hablar con ellos porque tenemos cosas importantes que hablarles. También hay otros clientes que en este momento su capital todavía no está trabajado. Hay otros que ya está trabajándose y se está trabajando en un 100%. Pero digamos que este tema le corresponde absolutamente a todos. Igual a la parte comercial, ¿sí? A las personas que nos están ayudando comercialmente. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la capacitación. De justamente cuando el cliente me pregunta y me dice, ven, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en este mercado? ¿Qué pasa con el tema de la crisis? ¿Sí? Y nuestro producto se encarga de que en mercado bajista se encarga de acumular activos. Eso es lo que nosotros buscamos, la acumulación de activos. ¿Y por qué nosotros nos enfocamos en la acumulación? Pues hay muchos ejemplos específicos. Estamos hablando que actualmente los mineros de mercado criptoactivos, en este momento están en pérdidas. ¿Por qué? Porque lo que ellos están minando no les alcanza. ¿Para qué? Para ser rentables. Pero no importa, ellos tienen una mentalidad y tienen una psicología completamente diferente. Porque entre más cae el precio, ellos más suben el poder de minado, su potencia, suben el hash rate. Y esto lo que hace es que les permite buscar mayores recompensas. Pero porque ellos piensan de esta manera. Resulta y pasa que este es un consejo que les voy a dar y es un consejo que se aplica para absolutamente todos los mercados, aún para la vida propia. ¿Qué es más importante? Y es una pregunta que es bueno que se la hagan y la escriban y la mediten conforme a lo que les voy a decir. ¿Qué es más importante? ¿Los activos o el dinero con el que yo compro el activo? Y esto es importante tenerlo presente porque la gran mayoría de personas valoran el dinero. ¿Y por qué valoran el dinero? Porque nosotros venimos de una educación en la cual nos dijeron, tienes que trabajar para conseguir dinero. Y el dinero es lo más importante para ti. ¿Por qué? Porque sin el dinero no puedes comer, sin el dinero no puedes comprar, sin el dinero no puedes pasear, sin el dinero no puedes hacer absolutamente nada. Y esa mentalidad viene en nosotros ya grabada, porque desde niños nuestros padres, las personas que nos educaron, nos enseñaron y nos mostraron que este era el camino. Pero si nosotros miramos ya el mercado, el tema de negocios y analizamos a profundidad, el dinero
Sí, es un paso, pero no es lo más importante. Lo más importante es que la acumulación y el tener activos. ¿Por qué? Los activos en el tiempo se valorizan, ¿sí? En el tiempo el activo obtiene una valorización y esa valorización te va a permitir ¿qué? Obtener capitalización en tu bolsillo y te permite adquirir dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque un activo capitalizado tú lo puedes vender y puedes tener mucho más dinero del que tenías anteriormente. Pero el dinero por sí mismo no se capitaliza. Antes, por el contrario, el dinero pierde ¿a qué? A tener una devaluación, ¿sí? Porque es afectado por temas de inflación. Actualmente la crisis que estamos viviendo, actualmente la situación que se está abordando en el mundo es ¿por qué? Por la inflación. Ese es el mayor problema. Eso es lo que ahorita nos está quejando absolutamente a todos. Y por eso las personas están ahorita con temor. Por eso el mercado ahorita está con esa incertidumbre. Está diciendo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Sí? ¿Pero por qué es? Porque llegó la inflación y ellos necesitan que buscar el precio justo, ahora sí, de los activos para nuevamente tomar eso como suelo y nuevamente comenzar a buscar capitalización de los mismos activos. Esto está sucediendo en absolutamente todos los mercados. Está sucediendo en el mercado de criptomonedas, está sucediendo en el mercado de acciones, está sucediendo en absolutamente todos los mercados. De pronto, el mercado que menos ha tenido complicaciones, antes por el contrario, ha tenido un crecimiento, podemos hablar que es el tema de los hidrocarburos. Pero ya vamos a ver en las siguientes semanas cómo este precio que tienen en este momento los hidrocarburos va a comenzar a caer y se va a ver afectado y cómo va a generarse como un movimiento a la inversa. Los que estaban cayendo en este momento pueden comenzar a subir y los que están subiendo van a comenzar a caer. Pero bueno, todo eso hace parte de la psicología, ¿sí? Todo eso hace parte de lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, por eso nosotros nos enfocamos en la acumulación de activos, porque el activo es mucho más importante que el mismo dinero. Si a mí me llegan a preguntar, Gerson, ¿prefieres que $1.000.000 o 2 casas que valgan $1.000.000? Yo les digo, analizaría primero si las casas que en este momento me están ofreciendo están bien compradas primeramente. Y si todas las condiciones se dan, yo preferiría los activos que al $1.000.000. ¿Por qué? Porque sé que esas casas se van a valorizar más y voy a generar una rentabilidad. Pero si tengo el dinero y el dinero de pronto no me lo dejan invertir, pues graves, no lo cogería porque el dinero, por el contrario, va a perder valor. Teniendo esto presente, nosotros el producto que tenemos está basado en ¿qué? En ETFs. El mercado de los ETFs, como ya muchas veces lo he explicado y en la capacitación que expliqué de ETFs, es un mercado muy bueno. ¿Por qué? Porque en el tiempo se capitaliza, ¿sí? Estamos hablando que es una de las mejores inversiones a mediano y largo plazo. Les voy a compartir pantalla, vamos a comenzar ya a analizar el mercado, vamos a comenzar a revisar absolutamente todas estas cosas que les estoy diciendo. ¿Para qué? Para que podamos no solamente entender y comprender, sino que tengamos como una base para absolutamente todas las inversiones que vamos a tener en años futuros. Bueno, entonces, no sé, voy a compartir pantalla en este momento. Listo. Creo que ahí ya estoy compartiendo pantalla. Sí, efectivamente ahí estoy compartiendo pantalla. Esta gráfica, la que estamos viendo aquí, es una gráfica que yo muestro mucho cuando yo hago las presentaciones de nuestro producto, ¿sí? ¿Y por qué hago y por qué muestro esta gráfica? Esta gráfica, la que estamos viendo, es la gráfica del Standard Pool en más o menos 13 años operativos. ¿Por qué los ETFs, digamos que tienen una tendencia a ser una inversión segura a mediano y largo plazo?
porque todos los ETFs en el tiempo buscan ¿qué? Capitalizarse. Ahora, no por eso quiere decir de que vamos a tener movimientos bajistas o no vamos a tener movimientos bajistas. Si nos damos cuenta, tenemos un mínimo, aquí estamos teniendo otro mínimo, aquí vemos otro mínimo, y así sucesivamente dentro de la gráfica del Standard Poor's, que es lo que estamos viendo, vamos a encontrar correcciones. Hay unas correcciones mucho más fuertes como la que vemos aquí, o esta otra que vemos aquí, o esta otra que estamos viendo actualmente. Pero si nos damos cuenta en el tiempo, el mercado siempre va a procurar ser alcista. Pero ojalá todas las gráficas fueran como esta. Y por eso es que cuando uno está aprendiendo trading, digamos que le dicen a uno, no, invierta en índices o aprenda en índices, porque es mucho más fácil trabajarlos. Pero ¿qué pasa? Existen otros mercados que sí tienen afectaciones mucho más drásticas. Y en este caso vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar del mercado cripto, que ese es el que nos compete a nosotros. Si nos estamos dando cuenta, todo esto lo que está, voy a comenzar aquí a subrayar, estamos viendo la gráfica en este momento, todo lo que estamos viendo aquí, esta subida, esta corrección, esta subida nuevamente, digamos que es todo lo que se hizo hasta, digamos, esta fecha aproximadamente, estamos hablando hasta aquí, es todo lo que se hizo en el año 2021. Fue un año espectacular, fue un año muy bueno, fue un año donde el mercado se aprovechó de toda la liquidez que había en el mundo, de todo el dinero que se imprimió, de todos los dólares que imprimió Estados Unidos y fue espectacular. Pero digamos que ya para lo que estamos viendo, esta fase de este año es un mercado completamente diferente, es una fase completamente bajista, es una fase de mercado en la cual digamos que el temor predomina sobre cualquier cosa. Pero ¿qué sucede? Para nosotros poder determinar un mercado bajista, nosotros no podemos saber si en el momento que Bitcoin comenzó a caer aquí, iba a llegar aquí, ¿sí? Es muy difícil saberlo. ¿Y por qué es muy difícil saberlo? Porque en este momento, justamente en este momento, donde voy a subrayar, muchas personas y muchos traders y muchas entidades pensaban que Bitcoin iba a continuar subiendo. ¿Y eso por dónde fue? Por los $57,000 aproximadamente. ¿Por qué? Veníamos, todos los mercados se mueven por ondas. Entonces mucha gente decía, onda 1, onda 2, onda 3, y proyectaban a Bitcoin por allá lejísimos sobre los $100,000. ¿Sí? Pero los mercados se tienen que vivir, ¿qué? Día a día, momento tras momento. Y se tienen que ir analizando constantemente en el tiempo. ¿Por qué? Porque pueden cambiar. Y podemos encontrar otras zonas importantes aquí dentro de la misma gráfica, ¿sí? Podemos encontrar esta zona que estamos marcando aquí. Podemos encontrar, vamos a marcar otra zona importante del precio, que era justamente esta. Podemos estar marcando otra zona importante, que sería esta. Podremos estar marcando otra zona importante, que sería esta. Y la gran mayoría de traders en el mundo trabajan es que por soportes, resistencias, tendenciales, entre otras cosas. Pero nadie se iba a imaginar que el precio iba a llegar hasta aquí. Y la capacitación de hoy se trata justamente de eso. Ya vamos a arrancar. ¿Y es con qué? Con el tema de la psicología de mercado. ¿Cómo es que se llega allí? ¿Qué es lo que está pasando allí? Muchas de las cosas que decimos aquí, yo las viví en el año 2018, 19, parte del 20, y digamos que me identifico demasiado con lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque las personas después de ver una gráfica, ahí sí pueden analizar y pueden revisar y pueden decir, no, es que esto iba a pasar y si yo hubiera hecho aquello, pero no, el hubiera hecho no es válido dentro del trading y tenemos que tener en cuenta que esto se vive constantemente. Para eso, pues entonces vamos a ir a la presentación que me hicieron los chicos del dojo y es bueno, 3 etapas de mercado bajista. Vamos a arrancar y vamos a analizar cada etapa y vamos a revisar todo lo que se movió
por medio de estas etapas. Las 3 etapas son: la primera etapa es una etapa de descanso, ¿sí? La segunda, una capitulación forzada, y la tercera, un agotamiento sin fondo. El primero, ¿por qué se llama la etapa de descanso? Vamos a hablar un poco de esta etapa. Dice: la emoción y la codicia del mercado alcista todavía existen, ¿sí? Aparecen algunas noticias malas durante semanas, pero nada de qué alarmarse. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto dentro del mercado, dentro de lo que estamos hablando? Es muy simple. La gran mayoría de personas en este momento de mercado, justamente el que voy a indicar, tenían codicia. Entonces, la gran mayoría de personas estaba: no, yo me voy a ir con Bitcoin a los $100,000. Yo voy a llegar allá, mejor dicho, voy a estar sobre la cima. Vamos a llegar a 500,000, muchos decían $200,000, estaban hablando otros, y los expertos de internet y los youtubers estaban hablando y diciendo: no, es que el mercado sobrepasa los $90,000. ¿Y por qué lo estaba diciendo? Porque veníamos de un techo anterior que eran los $64,000, y el mercado lo que hace es que cae, corrige, es una corrección natural dentro del mercado, y nuevamente retoma un movimiento alcista, y nuevamente retoma otro movimiento alcista, y este mechazo fue superior al anterior, lo que significaba que esta corrección nos iba a llevar quién sabe a dónde, $80,000, $90,000. Entonces, la gran mayoría inmediatamente llegó aquí el precio. Entonces estaban diciendo: bueno, esta corrección es normal, es natural, entre los $57,000, vamos a seguir el movimiento alcista. Y por eso es tan importante lo que estamos diciendo aquí. Dice: la emoción y la codicia del mercado alcista todavía existen, ¿sí? Aparece una que otra noticia mala, y una de las noticias malas que salió es que en noviembre justamente estaban debatiendo los fondos, en este caso con la SEC. ¿Para qué? Para mirar a ver si sacaban ya ETFs cotizados al mercado, y la SEC dijo: no, aquí no. Pero todavía el mercado era optimista. ¿Y qué es lo que sucedió? Podemos continuar. Dice: a la vez, los activos aún tienen piso. ¿Qué quiere decir? Estábamos viendo un piso, estábamos viendo unas zonas importantes, todo estaba perfecto, ¿sí? Se recortan las valorizaciones. ¿Qué es recortarse? En este caso, comienzan a haber cada vez menos movimientos alcistas. Parece que los precios han retrocedido a valoraciones mucho más realistas, pero las empresas se abstienen de tomar decisiones difíciles. ¿Qué tipo de decisiones? Retirar productos del mercado, despedir personal, etcétera, ¿sí? En teoría las cosas van bien, y esto hace que se sienta que no es un mercado bajista. Los inversores siguen asignando posiciones a la alza, los desarrolladores siguen en sus procesos de desarrollo. En general la vida es buena, únicamente las manos débiles venden, ¿sí? Esa es la etapa de descanso. Eso es lo que se vive, eso es lo que nosotros estamos recorriendo en ese momento. Y aquí es cuando aún en esas correcciones las personas del común comienzan a hablar: oye, ¿has escuchado de Bitcoin? Oye, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Oye, el mercado de criptomonedas. Y comienza a hacer el boom para todo el mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene la segunda etapa dentro de este mercado. La segunda etapa es la capitulación forzada, ¿sí? Aquí es donde el panorama se comienza a nublar. Las noticias son 100% negativas. Los precios caen un 90% y luego vuelven a caer. Y aquí es donde comienza a haber despidos masivos en todos los ámbitos. Esta etapa es súper importante. ¿Por qué? Porque esta etapa, en teoría, no la venimos a ver sino hasta este momento en el que el mercado cae. Esta zona que estamos viendo acá, ¿sí? Cuando el mercado cae esta zona,
es cuando sucede lo de Luna, ¿sí? Estamos hablando que Luna llega y hace, bueno, la atacan, sucede lo que sucedió con Luna y el mercado cae. Cuando estábamos en esta zona, la que estamos viendo aquí, la gran mayoría de personas estaba esperando que el movimiento retornase a los $52,000. Pero ¿qué fue lo que sucedió? De un momento a otro cae el mercado y comienza ¿qué? A haber pánico. No, que Bitcoin está haciendo una cosa, que Bitcoin está haciendo otra. Las noticias comienzan a ser negativas cada vez más, comienzan a ser atacadas las redes. No, que USDT se va a acabar y comienza a convertirse esto en una bola de nieve mucho más grande, mucho más fuerte, ¿sí? Y entonces comienzan a aparecer noticias de la SEC, comienzan a aparecer crisis en los otros mercados, comienza a ser el tema o el medio de lo que era la inflación, ¿sí? Y por eso dice, y por eso estamos diciendo aquí, que las noticias comienzan a ¿qué? A ser 100% negativas. Y los precios comienzan a caer ¿qué? Un 90%. Entonces, en el gráfico es muy bonito verlo, pero nadie, absolutamente nadie, sabíamos que habíamos entrado en esta etapa hasta que llegamos aquí, a donde estamos. ¿Y por qué? Porque en esta etapa se comienzan a ver ¿qué? Se comienzan a evidenciar despidos masivos en las empresas. Y yo no sé si ustedes hayan escuchado, pero Coinbase está en este momento recortando personal. Y muchas empresas en el mundo están recortando personal. Y muchas personas están ¿qué? Están dejándose contagiar de este miedo, de lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Y la crisis cada vez es más grande. Pero sigamos analizando qué es lo que vemos en esta parte del mercado. Dice, las empresas que necesitan altos precios en sus tokens serán aplastadas. Sus fundadores comprarán sus propios tokens. ¿Para qué? Para sostener sus proyectos. Pero si no tienen la liquidez, van a ser aplastados. ¿Qué fue lo que sucedió con Luna? ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? ¿Qué es lo que sucedió con Celsius en este tiempo? ¿Sí? Están recibiendo ayudas, pero aún así no encuentran salida, no encuentran solución a lo que está sucediendo, ¿sí? Entre más bajan los precios, más ruidosos se vuelven los bajistas, lo que significa que en cuanto más fuertes sean los osos, a su vez, menor será el precio, ¿sí? Creando un círculo vicioso que desplomará los precios violentamente y por último, la emoción se convertirá en ¿qué? En ira. Si analizamos el mercado, esto fue lo que sucedió en esta zona. Cuando llegamos a la zona de los $20,000, eso fue lo que sucedió. Entonces, las noticias negativas comenzaron a profundizarse en esta zona, justamente en donde estábamos hablando, y comenzó a caer el mercado. Pero, ¿qué pasa? Nadie identificó que estábamos en esa zona hasta que llegamos aquí. Si yo me pongo a analizar qué fue lo que hicimos ahorita, pues decimos, bueno, fue culpa de Luna y esta caída significó el inicio de esta etapa. Pero ¿dónde caímos en cuenta que estábamos? Aquí en esta. ¿Por qué? Porque las empresas comenzaron a tomar decisiones. Comenzaron a tomar decisiones ¿para qué? Para protegerse a sí mismas. Estamos hablando que en la caída en el comienzo de esta etapa, Binance perdió dinero. Perdió creo que más de $3 millones, si no estoy mal. Y muchos fondos perdieron dinero. Y muchos exchange aparte de Binance también perdió dinero. ¿Y ellos qué le dijeron a sus clientes? Yo necesito protegerme. Y como yo necesito protegerme, entonces, ¿qué está sucediendo? Yo no voy a responder con ninguna de las pérdidas ni absolutamente nada. Antes, por el contrario, entiendan que yo necesito despedir personal, yo necesito deshacerme de clientes, necesito
de empleados, necesito deshacerme de gastos inoficiosos, ¿sí? Eso es lo que están diciendo en este momento las empresas. Salió Coinbase a decir que él no respondía por absolutamente ningún tipo de pérdida que se generara dentro del exchange, ¿sí? Y a la semana estaba despidiendo gente. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Aquí en esta etapa, justamente en donde estamos, es en donde las personas comienzan a entender que verdaderamente estamos en un mercado bajista. Pero antes no, antes todo pintaba bien. ¿Por qué? Porque siempre hay optimismo en el corazón. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Y cuál es la etapa 3? Para entender la etapa 3, para analizar la etapa 3, yo necesito ir al pasado. Y necesito ir al pasado del precio, ¿sí? Esta es una gráfica completamente diferente. Esta gráfica me hace acordar muchísimo a mis años del 2018, 19 y 20. Esta es la gráfica de Bitcoin cuando subió ¿a qué? A los $20,000. Y podemos analizarla exactamente igual, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Hubo una euforia. ¿Hubo qué? Mucho optimismo cuando Bitcoin estaba sobre los $20,000. Y comenzó a caer el mercado, y comenzó a caer el mercado, y comenzó a caer el mercado, y cayó, y cayó, y cayó, y vino el pánico. Y muchas personas perdieron dinero, muchas personas vendieron, mejor dicho, hicieron de todo. Y comenzaron a decir que este proyecto no iba a llegar jamás a los $20,000 y nunca más íbamos a sobrepasar este máximo anterior, y que mejor dicho, todo era negativo. Pero analizando el precio, esta zona era demasiado importante para el mismo precio. Estamos hablando que por este tiempo, el perder este precio significaba la confirmación de todo aquello, de todo lo pesimista que estaban hablando de Bitcoin y de lo que era esta tecnología. Pero, ¿qué pasa? Cuando se dio este movimiento, ahí todo el mundo sepultó a Bitcoin. Cuando se dio este movimiento y caímos a la zona de ¿qué? De los $3,000. Pero para entender esta zona, tenemos que entrar a la etapa 3. ¿Y qué es lo que dice la etapa 3? Dice, después del máximo dolor viene el máximo agotamiento. No hay rebotes, no hay noticias, los precios se consolidan lateralmente o bajan lentamente. ¿Y qué? El mercado se vuelve ¿qué? Aburrido. Comienza digamos, a haber una falta de volatilidad dentro del mismo mercado. Si analizamos esta fase, la que estamos hablando justamente aquí, esto fue lo que sucedió. Cae el mercado, mucha gente quedó atrapada, mucha gente vendió en pérdidas, mucha gente por rescatar capital hizo lo que hizo. Muchos proyectos del mercado cripto desaparecieron. Volvemos al mismo punto. Van a intentar de inyectarle capital, van a seguir intentando hacer cosas, pero no van a conseguir absolutamente nada. Y de un momento a otro, estamos hablando que casi 5 meses en donde el precio no hacía absolutamente nada. No hacía nada, completamente quieto. Y esta etapa es una etapa que podemos vivir, y podemos vivir en estos días, en estos meses, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los tiempos se han acortado, porque la caída que está teniendo Bitcoin en este momento es una de las caídas más rápidas que ha tenido, o la más rápida que ha tenido en su historia. Y tenemos que entender de que los tiempos se pueden acortar, pero esta etapa la vamos a vivir. Es una etapa, y vamos a comprender un poco más a profundidad de qué estamos hablando, ¿sí? Dice, etapa de agotamiento sin fondo. En esta etapa no se puede perder de vista en ningún momento el panorama en general. Y se tiene que tener en cuenta que la tecnología blockchain
está construyendo un mundo abierto y sin permisos. Y es la razón por la que cuando termine este ciclo de mercado, las cosas volverán a su cauce, con mucha más fuerza que antes. ¿Y por qué lo escribo acá? ¿Por qué lo digo aquí? Sucede y pasa que en esta etapa muchas, pero muchas personas que se consideraban fuertes en el mercado decidieron vender. Muchas personas quedaron completamente traumadas y desistieron de trabajar en esta tecnología. Se decepcionaron, dijeron, yo no quiero seguir más aquí porque perdí el dinero, yo veo que eso nunca se va a recuperar, yo siento de que todo lo que hice anteriormente no sirvió de nada, ¿sí? Y por eso se llama una etapa de agotamiento, es una etapa de desgaste. El mercado puede comportarse lateralmente o puede caer un poco más, no importa, pero es una etapa de máximo desgaste, en donde la gente comienza a revisar otros mercados, comienza a desentenderse del mismo mercado. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay ira, ¿sí? Y es aquí donde yo digo esta parte, dice, si no tienes la madurez emocional para enfrentar esta etapa del mercado, es mejor que cierres la computadora, ¿sí? Aléjate de los Zoom, sal a caminar. Lo importante para salir de esta etapa, como conviene, dice, y no rendirse. Debes tener en cuenta que mucha gente talentosa se va a ir. Muchos van a rendirse. Muchos van a abandonar definitivamente este mercado, pero los que se queden serán altamente recompensados. Por eso tenemos que generar valor para sobrevivir durante algún tiempo. Y es importante saber que las cosas empeorarán antes de mejorar, ¿sí? Tal cual antes de comenzar a amanecer, le precede el momento de mayor oscuridad de la noche. Y esto es importante porque en esta etapa absolutamente nadie sabía cuándo el precio iba a despertar y hasta dónde iba a despertar. Viene un momento de reacción y es aquí que tenemos que tener, digamos, en cuenta muchas de las cosas que se viven en el tema de psicología al momento de estar operando. Porque vino este movimiento, vino este movimiento, vino este movimiento. Y ahí sí todo el mundo decía, vamos a alcanzar nuevamente los $20,000. Vamos a retornar nuevamente a lo que estábamos antes. Y miren lo que hizo el mercado. Vuelve y cae. Nuevamente tiene una reacción. ¿Y saben qué me hace acordar mucho de este momento? Se los voy a mostrar aquí. Miren, es algo familiar a esto. A esta etapa que vivimos unos mesecitos atrás. Y esto fue años anteriores. ¿Y qué fue lo que sucedió? El COVID y el mercado vuelve nuevamente a su base. Pero como había el temor de lo que estaba sucediendo anteriormente, pues ¿qué fue lo que sucedió? Mucha gente vendió, otra vez hizo lo mismo, porque dijeron no, el movimiento no se va a recuperar hasta donde arrancó, sino lo más probable es que siga cayendo y Bitcoin ya se va a desplomar, porque estamos en crisis, porque estamos viviendo lo peor del mercado, estamos viviendo lo peor de lo peor. Yo tengo amigos, y se los digo, tengo amigos que en este tiempo quebraron en mercados apalancados, en mercados de futuros. Conozco personas que no pudieron aguantar ese movimiento dentro del mercado. Y fue tan difícil para ellos, pero tan difícil que duraron casi 2 años apartados. Tengo casos de personas que conozco que ni siquiera han vuelto. ¿Por qué? Porque aquí, en este movimiento, liquidaron todo su capital. Algunos de ellos administraban capital de terceros. Y perdieron su credibilidad y perdieron todo solamente en este movimiento. Pero, ¿por qué digo que antes, justamente antes de que todo mejore, todo tiene que estar en el peor momento?
justamente por lo que viene aquí después. Pero para poder entender esto, tenemos que analizar. ¿Y qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar otro ejemplo de mercado. Y para poder analizar otro ejemplo de mercado, vamos a hablar entonces cómo se ven los mercados bajistas. Y para poder entender justamente esta etapa del mercado, tenemos que irnos ¿a qué? A la crisis de las .com. Y ese momento de mercado es increíble. ¿Por qué? Porque igual que el mercado de criptoactivos, ese momento de mercado era un mercado emergente. Entonces mucha gente dice, ¿cómo así que emergente? Sí, estamos diciendo que para aquellos años el internet para nadie era importante. ¿Y por qué lo digo? Porque habían muy pocas empresas que confiaban verdaderamente en la tecnología del internet. No creían en lo que estaba sucediendo, no creían, las empresas no creyeron. Y vino una burbuja financiera. Y esa burbuja financiera hace que la acción de una de las empresas más importantes actualmente del mercado tuviera un precio alrededor de los $90 en el año 1999. ¿Sí? Estamos hablando que Amazon alcanzó un precio de $90 por acción. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó exactamente lo mismo que sucedió ahorita en el mercado. Vino, se rompió la burbuja, todo el mundo comenzó a decir el internet no sirve. Muchas empresas desestimaron el mercado del internet y dijeron, esto no es, esto no sirve, ¿sí? Y muy pocas se quedaron. ¿Por qué? Porque cuando cayó el precio, la acción de Amazon pasó de valer $90 a $6. Eso fue lo que sucedió. Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta gráfica. Ahora, si se dan cuenta, mire lo que sucede. Viene aquí, se genera un pico de crecimiento, cae, se genera otro pico de crecimiento y el precio cae por completo. Pasó de valer de 90 a ¿cuánto? A $6. ¿Se le hace familiar a alguno esto lo que están viendo aquí? Yo creo que sí. Si nosotros nos damos cuenta, creo que es más familiar todavía si lo pongo de esta manera. Mire, 2 picos y un punto de caída. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? En el momento que sucedió esto con las .com, las empresas comenzaron a huir de esta tecnología. La gente comenzó a huir de esta tecnología y no le pararon bolas. Y nada pasó extraordinario. Pero, ¿qué sucedió? Este mercado comenzó a recuperarse. Comenzó a recuperarse. Y estamos hablando que casi 7 años después, estamos hablando que transcurrió desde el 1999 al 2007. La acción de Amazon se recupera después de 7 años. Ahora, yo no estoy diciendo que Bitcoin va a tardar 7 años en recuperarse. Y ya les explico por qué. Pero miremos, esto fue lo que sucedió en la gráfica. Vino la caída y 7 años después estaba sobre los máximos anteriores. Pero, ¿qué es lo curioso? ¿Qué es lo interesante? Que durante este tiempo, durante estos 8 años, muchas empresas se fueron y eso es lo que está sucediendo y tiene que pasar en este mercado. Muchas empresas tienen que irse, muchos proyectos tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque psicológicamente es gente que no necesitamos, ¿sí? Pero años siguientes a esa crisis, allí es que nacen las empresas que cambiaron completamente la industria del internet. Años posteriores nace Facebook, nace Google, nace Instagram, nace WhatsApp y toda la tecnología que tenemos actualmente. Pero, ¿por qué estos empresarios, por qué estas personas hicieron grandes fortunas?
porque no se rindieron, porque pensaron de una manera diferente y vieron oportunidad en donde otros no la vieron. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Miremos la gráfica. 20 años después de la crisis, un poco más, 22 años, está la gráfica de Amazon. ¿Y en dónde está ese movimiento previo? Mire, aquí es donde inicia la gráfica. Si se dan cuenta, es un suspiro de lo que sucedió en ese momento. Y es tremendo, es tremendo cómo funciona el mercado. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el Internet, después de la crisis del 2008, es que el Internet comienza a tomar fuerza y comienza a tomar el prestigio que tiene actualmente. ¿Y por qué? Porque la industria estaba concentrada en otro mercado. ¿Por qué? Porque las manos fuertes, porque aquellos que tenían la inversión de capital estaban mirando otro mercado, y esos mercados entran en crisis y entra la crisis mundial, y en el año 2008 otra crisis llegó y pero muchas empresas fracasaron. Pero el internet comenzó a crecer, y hasta este año no había entrado en crisis ninguna empresa de estas. Siempre habían tenido los avances más importantes a nivel tecnológico. Y esto es algo que va a suceder en este mercado. ¿Por qué es algo que va a suceder en este mercado? Porque el mercado de criptomonedas es un mercado que hasta ahorita está en adopción. Primero, Bitcoin, y es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿Bitcoin va a durar 7 años en recuperarse? No. ¿Por qué se los digo? Porque esta es tecnología, ¿sí? Y la tecnología está diseñada para que cada 4 años se emitan menos y cada 4 años hayan menos unidades de activos en circulación. Y no solamente esto, la misma tecnología se ha encargado de hacer de que el mercado sea cada vez más selectivo y sea cada vez más extraño. ¿Por qué? Si no estoy mal, hay más de 5 millones de criptoactivos perdidos en Bitcoin. O sea, ya no son 21 millones, estamos hablando que son 16, porque esos criptoactivos no se van a recuperar. Entonces, todas las personas van a estar luchando por tener que una fracción de esos 16 millones de activos basados en de Bitcoin. Y estamos a 2 años del halving y estamos en un momento óptimo. Y es donde nos preguntan a nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos clientes que fueron afectados por Luna, que si algunos están aquí, que no hemos hablado con ellos, no se preocupen. ¿Por qué? Porque el Dojo tiene una sorpresa para ustedes. ¿Y es cuál? Nosotros vamos a respaldar esa posición de Luna. Y es la única empresa que lo ha hecho. Y no necesitamos salir por televisión. Es la única. Y es la única que lo va a hacer. Y ya esta semana vamos a terminarlos de contactar porque estábamos haciendo unas optimizaciones dentro de Bushido. Y esas optimizaciones ya finalizaron y esta semana los vamos a contactar. ¿Para qué? Para pedirles la wallet, para pedirles una API y para continuar este proceso de crecimiento. Pero también tenemos clientes que no fueron afectados, que en este momento siguen acumulando. Y me dice mucha gente, ¿pero cómo? Porque es que la gran mayoría de gente solamente entiende de acumular es congelar, descongelar, todo mercado USDT, y no, nosotros no trabajamos así. Por eso vamos a evaluar cada caso con cada uno de ustedes, vamos a revisar, vamos a mostrarles cómo se está haciendo las cosas y qué beneficios vamos a tener. ¿Por qué? Porque esto es lo que viene. Viene una adopción masiva. Estamos hablando de que El Salvador es el único país que hasta ahora está ¿qué?
está adoptando la tecnología. Y hasta ahorita los institucionales comenzaron a revisar. ¿Qué pasa? Cuando Bitcoin haya alcanzado el máximo de su potencial y toda la industria entre, allí generar más de un 20% va a ser complicado porque vamos a tener un techo financiero. Y es un techo que es normal para todos los mercados. Es absolutamente normal porque volvemos al mismo punto. Todos los mercados, todos, absolutamente todos, van a alcanzar ese techo. Y de ese techo solamente les va a quedar que caer. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en la industria. Por eso es que en cada década hay una crisis. Ahora, esto es lo que sucedió con Amazon, ¿sí? Ahorita le voy a pedir a Jeffer, no sé, que se vaya preparando para que me ayude a leer la última parte de digamos, lo que estamos aquí proyectando. ¿Estás ahí, Jeffer? Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Listo, pa. ¿Cómo estás? Pa, te invito a que me ayudes a leer estas últimas diapositivas, ya para finalizar con esta parte de la presentación. Listo, dale de una. Bueno, vamos a pasar a leer esta diapositiva. Por otra parte, para aquellos de nosotros que estábamos invirtiendo en tecnología y nuevas empresas tecnológicas en 1999-2002, ese momento quedará grabado para siempre en nuestras mentes. Fue un periodo brutal durante el cual nuestra creencia en Internet y su potencial se puso a prueba. Muchos amigos y compañeros abandonaron el sector y nunca regresaron. Entonces, si bien los precios de los criptoactivos han bajado un 80-95% en términos de dólar durante el último año, podría bajar y probablemente bajará. Amazon bajó un 80% al año en el mercado bajista, posterior a la burbuja, y se redujo a la mitad nuevamente antes de tocar fondo casi 2 años después de alcanzar su punto máximo. ¿Seguimos? Listo. Sí. Lo que aún tenemos que ver en CryptoLand es cuándo te patean, cuándo estás deprimido, y eso seguro puede venir. Los reguladores persiguieron al sector de Internet en gran medida después de la burbuja, y parece probable que eso suceda también en el sector de las criptomonedas. Y casi todos en las grandes empresas descartaron el sector de Internet, cancelando sus esfuerzos de Internet como una tontería. Mucha gente con talento abandonó el sector para no volver nunca, y eso parece probable que suceda también en criptografía. Pero los que se quedaron, más que resistiendo, fue entendiendo y sin parar, iterando en sus ideales, procesos, planes y negocios, y ellos, solo ellos, fueron recompensados. Aunque pasará más tiempo del que hubieran querido para que eso sucediera, no vimos días de pago significativos en el sector de Internet hasta el periodo de 2007-2008, y los grandes días de pago no comenzaron a llegar hasta 2010 y más allá. Lo que hay que buscar en la recesión son signos de vida, y ese será un buen punto de anclaje, y para la muestra hubo pequeños proyectos que se convirtieron en grandes. Blogger se inició a fines de 1999. Casi se cerró muchas veces en los años siguientes y fue recogido por Google en 2003, MySpace, LinkedIn y Facebook. Surgieron en el periodo de 2002 y 2004, cuando Internet finalmente cobraba vida otra vez. Ese es mi marco para pensar dónde estamos con las criptomonedas y hacia dónde vamos. Es muy seguro que algunos activos criptográficos tendrán un gráfico de precios muy similar al de Amazon hace 18 años, pero tendremos que hacer lo que hizo Amazon: atrincherarse, generar valor, iterar, innovar, fortalecer la estructura, no dejar de buscar expandirse, aunque las condiciones parezcan contradictorias, durante el tiempo que sea necesario, pero con la visión clara de que esto es un periodo normal de los mercados, donde al final de un momento bajista quedará en pie solo lo mejor de lo mejor, y la recompensa será inimaginable solo a los que perseveren. La historia les dará la razón. Excelente, mi hermano. Muchas gracias. Dale. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta capacitación? Nosotros como empresa estamos empecinados en desarrollar tecnología, en desarrollar productos que puedan ustedes utilizar. ¿Para qué? Para que puedan ser rentables en este mercado. Por eso
Estamos a días del lanzamiento de Katana, que es uno de nuestros productos que va a tener muchísimo valor para cada una de las personas que están viendo este Zoom, para los clientes, para todas las personas que quieran ser rentables en este tipo de mercados. ¿Por qué? Porque Katana está diseñado para trabajarlo en un mercado de futuros, donde se puede generar ganancias tanto a la alza como a la baja. Por eso estamos sacando en este momento justamente la optimización de Bushido, que nos va a permitir que alcanzar los objetivos que nos colocamos en un principio mucho más rápido de lo que antes habíamos pensado, ¿sí? Y eso va a favorecer absolutamente a todos los clientes. Por eso ahorita viene esta etapa en donde nos vamos a reunir con todos y vamos a hacer las optimizaciones correspondientes para aprovechar lo que viene en el mercado. Pero volvamos nuevamente a lo que sucedió en el tiempo, ¿sí? Miren, este era el panorama más feo. Y es aquí donde en este mechazo el panorama era tan horroroso que mucha gente comenzó a ¿qué? Comenzó a vender, comenzó a vender, comenzó a vender, comenzó a vender. Pero nadie se imaginaba lo que vino después. ¿Y qué fue lo que vino? Miren esta gráfica tan impresionante. Inmediatamente ya el mercado estaba completamente desgastado, estaba completamente oprimido. Miren lo que sucedió. Bitcoin comenzó a pegar saltos explosivos. En un impulso pasó de los 9,000 a los $20,000. Lo que le había costado durante algún tiempo, le costó ¿qué? Menos de 2 meses. Y este fue el inicio. ¿Por qué? Porque pasó por allí y llegó a los $64,000. Pero esto hace parte de todos los ciclos que tiene que vivir este mercado para llegar a su techo máximo. Y se los puedo asegurar, este no es el techo. Y así como nosotros estamos viendo en este momento el precio, vamos a ver que años posteriores vamos a encontrar una gráfica similar. Y los $64,000 los vamos a ver aquí, como al inicio. ¿Por qué? Porque este mercado no se basa simplemente en una tecnología, va mucho más allá, ¿sí? Este mercado va a revolucionar absolutamente todo lo que estamos viviendo actualmente. Así como el Internet lo hizo, así lo va a hacer la tecnología blockchain y ya lo está haciendo. Por eso muchas personas y muchas empresas se están subiendo a este bus. El tema es que los tiempos se están acortando. Y así como tardamos casi 3 años en subir, yo se los puedo decir, esta vez no vamos a tardar 3 años. El mercado no le va a dar espera a nadie. Eso sí se los puedo asegurar. Pero con lo que nosotros estamos haciendo y con los otros productos que vienen, porque les cuento, no solamente es Bushido, no solamente es Katana, vienen unos productos mucho más impresionantes, los cuales ustedes van a poder aprovechar. ¿Para qué? Para sacarle todo el potencial al mercado y que ustedes puedan ganar dinero así como nosotros lo hacemos. Mucha gente durante este tiempo me preguntó, Gerson, ¿cómo hiciste? Muchos del año pasado estuvieron conmigo y se dieron cuenta cómo se ganaba dinero tan fácilmente. Y el mercado era alcista. Y con esa misma estrategia se puede generar mucho dinero en mercado bajista. Pero con los otros productos, ustedes van a tener bases más sólidas y van a poder sacarle todo el potencial a este mercado. Entonces, muchachos, esta es la capacitación que quería darles el día de hoy. Es súper importante que ustedes tengan presente que esto hace parte de un ciclo de mercado normal, que esto ya sucedió anteriormente y nosotros nos estamos preparando para lo que viene. ¿Para qué? Para que ustedes y nosotros podamos tener los mejores resultados. Por eso es que la operativa que se hizo es basada en un año operativo. Hasta ahorita estamos arrancando el año para muchos. Hasta ahorita se les está cumpliendo el primer trimestre. Pero lo que viene es completamente
inimaginable. ¿Por qué? Porque así como los que trabajaron en Internet en esta época no se imaginaron lo que venía, eso es lo que viene para este mercado. Muchachos, los invito a persistir, a trabajar en conjunto con nosotros y alcanzar las metas y los objetivos que tanto ustedes tienen como lo que nosotros tenemos. Que Dios los bendiga